Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, qué gusto poder compartir nuevamente el devocional, estar juntos, unánimes, en un mismo sentir, presentándonos, viniendo a la presencia de nuestro Dios con este día maravilloso, un día soleado, un día diferente a estos que hemos tenido, ¿verdad? De mucha lluvia, de gente afectada por tantas lluvias, nuestra solidaridad con ellos y de verdad, deseándoles a ustedes que tengan un día muy especial, así de soleado como es esta mañana, un día lleno de la palabra de Dios que es el agua viva que todos necesitamos, dándole gracias a nuestro Dios que nos permite venir a la presencia con nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho partícipes del reino de Dios. Y yo hoy he titulado este devocional, un poco tiene que ver, dice, con la herencia, y le puse el anticipo de nuestra herencia. Todos conocemos acerca de la herencia, ¿verdad? Más o menos sabemos que es una herencia y todos hemos experimentado situaciones con respecto a la herencia. Y una de las cosas que siempre se asocian con la herencia son los problemas entre la familia y principalmente entre los hermanos, ¿verdad? Generalmente cuando hay una herencia, todos queremos tener parte en ella y entonces se dan muchas situaciones muy complicadas, ¿verdad? Cuando se trata de herencias. Y tal vez hemos escuchado de muchas situaciones difíciles eh, cuando no hay un testamento, cuando no se dejó claro para quién pertenecen las cosas. Por eso hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de las herencias, pero no vamos a hablar obviamente de las herencias terrenales, que como decía, siempre trae muchas complicaciones a la familia. Y aunque la ley establece quiénes son los herederos, hay herederos ascendientes y descendientes, y cuando uno no establece quiénes son los herederos, todo el mundo participaría de una herencia, ¿verdad? Y si no hay nadie que tenga posibilidades de reclamo, al Estado le quedaría. Entonces, en las herencias son cosas que la gente deja, las propiedades, los bienes, y que se distribuyen entre principalmente los hijos, los padres, los cónyuges. Y después ahí, como le digo, hay una gran lista de otros herederos que legalmente están establecidos. Pero obviamente vamos a comentar acerca de la herencia de Dios. Y es que la palabra del Señor nos enseña que a los que hemos oído la palabra, ¿verdad? Los que hemos oído, los que hemos confesado a Cristo, los que hemos oído la palabra, nos hemos llenado de fe, porque dice que la fe viene por el oír, pero no solamente el oír como este sentido, sino el escuchar, el estar atento a todo lo que dice la palabra, ya sea en la lectura, ¿verdad? En escuchar a otros de la palabra. Pero dice que la fe viene por el oír, y después de la fe dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a todos los que aceptan, esa palabra les es dado llamarse hijos de Dios. O sea, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, qué privilegio nosotros venir a la presencia de Dios como hijos. Ya como no como el antiguo pacto, ¿verdad? Que era un Dios lejano, que un Dios aparte, que un Dios que se nos aparecía. No, ahora es un Dios que está dentro de nosotros. Es un Dios que ha venido a, a morar en nosotros mismos, porque dice la palabra que si confesamos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Y hoy por ejemplo, vamos a leer un versículo aquí que dice en Romanos 8, 17 a 18. Y tiene que ver un poco con eso, con la adopción, con, con, con que si, dice, si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Vea, esto es algo sumamente importante comprenderlo, porque en la medida que nosotros comprendamos la palabra, nos vamos se nos va modelando, por decir así, la identidad. O sea, ¿qué somos? ¿Qué somos? Y dice, y si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, tanta sabiduría que hay aquí, pero vamos a pensar en unas cuantas palabras, porque como otras veces digo, no se trata de hacer un estudio, sino de comprender y estar claros en lo que aquí la palabra nos quiere recordar. Y es que dice que somos coherederos. ¿Qué quiere decir que somos coherederos? Esto cuando hay una herencia, por ejemplo, en principio todos los hijos tienen el mismo derecho a recibir la herencia por partes iguales, excepto que pues el, el dueño de las propiedades o el padre decida otra cosa. Pero en principio todos somos herederos de lo mismo. Entonces dice que la palabra de Dios nos enseña que nosotros venimos a recibir ese Espíritu Santo y porque nos hace hijos y somos coherederos, o sea, nos viene a poner, como quien dice, en el mismo nivel de Jesucristo. Y como decía de las herencias, los hermanos siempre se pelean y algunos siempre se acapara alguna parte de la herencia, pero Jesucristo más bien vino a entregarse por todos nosotros, para que seamos partícipes, ¿viste? Coherederos, o sea, estar en la misma condición que Él, coherederos juntamente con Cristo, herederos de Dios juntamente con Cristo. Es toda una maravilla eso. Y yo estaba leyendo Efesios y entonces estaba leyéndolo en la versión Dios habla hoy. Y entonces ahí me vino una palabra que me llamó mucho la atención y que es el anticipo precisamente de nuestra vida. En la versión ¿cómo se llama? En la versión de la Reina Valera, habla de las arras. Y entonces fíjese que es interesante porque eh, nos habla, en Efesios 1:14 dice, habiendo creído la palabra de verdad del Evangelio de salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Aquí habla del sello también. Fíjese que yo estaba pensando en ese sello porque en las ganaderías, en mi campo, usted sabe que los ganaderos que tienen sus vacas y sus toros, ellos sellan sus animales para darles, decirles, ellos son míos, me pertenecen a mí, es de mi finca. Entonces tienen tantos símbolos como letras y números, en fin. Ellos sellan y lo sellan con un hierro, el cuero, sellan el cuero, la piel del animal, ¿verdad? El cuero se dice, no los quema tanto porque es solamente la parte externa, ¿verdad? Como un tatuaje, pero hecho con un fierro, con un hierro. Y eso lo hace para darle identidad, para decir a quién pertenece. Y entonces yo pensaba cuando decía que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia. Y nuevamente, eso de las arras, yo quería aquí detenerme un momentito, porque tal vez ustedes quieran participar. ¿Qué son las arras? ¿Qué son las arras para ustedes? Mientras tanto, yo saludo ahí a los que están conectados, que tengan un lindo día, a Manuel Escalante, a María Delia, a Shirley Fernández, Olga Castillo, Sandra Murillo, Giselle Leitón, Kendall Vega, Rolando Sánchez, Cira, Carolina, Odilí y Mar. Qué bien que estamos aquí unánimes en esto, porque quiero compartir esto porque a mí me llamó mucho la atención esta información. Y eso, como les decía, nos hace sentirnos identificados. Entonces fuimos sellados, ¿verdad? Imagínense ese sello. Imagínense, ese es un sello indeleble. Quiere decir que no se borra con nada. Ese sello que le ponen a los animales no se borra con nada. Y como hablábamos también, los sellos que hacen los reyes, que ponen los reyes, son también indelebles, que ellos mismos ni siquiera
pueden echar atrás con algo que ellos sellan, ¿verdad? Como veíamos el domingo pasado, creo que el pastor hablaba del edicto que había hecho para que el que no le adorara fuera a la fosa de los leones y cómo no pudo hacer nada para salvar a Daniel. Pero nosotros tenemos nuestro Salvador, porque dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Y si ustedes les decía, pudieran participar ahí y me digan que son arras, porque yo había oído las arras como algo que se usa en las bodas, ¿verdad? Pero nunca le había dado importancia. No le había dado importancia hasta que leí, como les decía, esta versión de Dios habla hoy, que dice, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de verdad, la buena noticia de la salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo. Ay, qué lindo esto. Entonces fuimos sellados como propiedad. Dice, con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu, dice aquí, es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Este Espíritu es el anticipo que Dios nos garantiza la herencia que nos ha de dar. O sea, el Espíritu Santo es una parte. Y generalmente se dice, bueno, las herencias no se dan hasta que el propietario, ¿verdad?, de los bienes, hasta que ese señor o esa persona, esa mujer, muere. Entonces, es importantísimo esto, porque aquí el Señor nos está dando ese anticipo, porque la herencia que nosotros vamos a recibir es en el cielo. Es cuando se haya completado, dice, nuestra redención, y solo la completaremos cuando dejemos este cuerpo pecaminoso. Dice aquí en esta versión, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Y entonces, su glorioso poder, ¿para qué Dios hace todo eso? ¿Para qué Dios quiere que nosotros seamos sus hijos, sus herederos? Dice, para que todos alabemos su glorioso. Hermanos, alabamos a nuestro Dios por su poder, alabamos a Dios y a su Hijo Jesucristo, quien nos ha permitido estar en ese nivel, estar en ese testamento, ser parte juntamente con Él, como un hermano, recibiendo las mismas bendiciones que Dios tiene. Es que solo ese hermano, solo ese Jesucristo pudo entregarse a sí mismo para que nosotros fuéramos herederos y no tengamos que, como decíamos, como si fuéramos aquí en la tierra, agarrarnos porque con el otro hermano para tener parte de la vida. Ya somos herederos. Sí hemos oído la palabra, sí hemos confesado a Cristo, sí ya hemos recibido el Espíritu Santo, somos coherederos con Él. Y de esa, o sea, saber que estamos en el testamento, ya saber que estamos en el testamento, que estamos ahí y que el Señor nos ha ofrecido las mismas cosas que le ofreció a su Hijo Jesucristo. No es un amor, no es algo para adorar, para alabar a nuestro Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que lo honremos, que le demos los méritos a Él. No son nuestros propios méritos. Dice que nosotros no hemos hecho nada para alcanzar eso. Él nos ha visto con esos ojos de misericordia. Dice la palabra de Dios que Él nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte de esa herencia. ¿Ah? Él ha querido que nosotros estemos siendo partícipes, no por lo que hagamos, no lo que hemos hecho ni lo que haremos, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. Y por lo que Cristo hizo en nosotros, por la fe y por haber recibido el Espíritu Santo, nosotros entonces damos un fruto. Dios espera que demos ese fruto, pero a veces
no estamos dando ese fruto porque no estamos creyendo que Dios nos ha dado ese Espíritu Santo, o no estamos comprendiendo que Dios nos ha dado ese Espíritu Santo que nos permite llevar ese fruto, y entonces tenemos temor de pedir perdón, tenemos perdón de disfrutar del amor de Dios, y tener temor del gozo, tener paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas sobre las cuales no hay ley, dice la palabra de Dios en Gálatas. Dice que sobre esas cosas no hay ley, porque son el fruto del Espíritu. Son cosas que salen, que brotan del corazón, que a veces nosotros nos reprimimos porque no sabemos cómo administrar ese espíritu que Dios nos ha dado. Pero hermanos, hoy les recuerdo y les estoy diciendo, el Señor nos dice que el Espíritu Santo es el anticipo de nuestra herencia. O sea, dice la palabra de Dios también que el Espíritu da testimonio del Espíritu. O sea, que nuestro Espíritu da testimonio de que si tenemos al Espíritu o no. Y si hemos creído, nosotros tenemos el Espíritu. Lo tenemos, pero puede ser que lo tengamos conquistado y no estamos creyendo que somos copartícipes, que no estamos necesitando de nadie más que de Cristo para hacer el disfrute de ese adelanto, de esa herencia. Es como, eso tiene que ver como una opción de compra. El anticipo es como cuando uno va a comprar una casa y entonces usted dice, uy, sí, me gusta esta casa, yo la quiero. Bueno, vea, vamos a hacer un trato. Yo le voy a dar un anticipo, ¿verdad? De esto para que usted me la guarde mientras yo hago la gestión de crédito o mientras yo obtengo los recursos para pagar. Entonces, ese anticipo es, y las arras, dice ahí, las arras son un símbolo de ese trato que vamos a hacer a la hora de comprar. Pues las arras es un trato que se hacía en el caso de las bodas, ¿verdad? Que sí era un símbolo y que se ha convertido meramente en un símbolo porque ya no es un trato ni que la mayoría de las personas estén dispuestas a cumplir. Entonces, lamentablemente eso ha sido así, pero con Dios eso cambia. Con Dios dice las arras del espíritu, el espíritu son representan esas arras, representan ese anticipo, representan ese trato, ese contrato que Dios hace, esa garantía que nos permite a nosotros saber si somos hijos de Dios y saber si estamos en ese reino. Así es que, hermanos, dice también que nosotros somos coherederos. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención cuando el Señor nos dice que nos ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y eso es para adorar, eso es para glorificar a nuestro Padre celestial que nos ha hecho con nuestra condición humana, pecaminosa, con nuestra condición, nos ha hecho partícipes de esta herencia. Eso sí, nos ha hecho partícipes, como decíamos, no gobernando desde un escritorio, como muchos gobernantes lo hacen, sin conocer la situación de los hermanos, del pueblo. No, Dios quiere que gobernemos, pero que gobernamos padeciendo juntamente con Cristo para que también seamos glorificados juntamente con Él. Porque veamos los ejemplos de los apóstoles. Los apóstoles no eran simplemente predicadores, que ahora usamos los medios tecnológicos para hacerlo. Es que ellos iban, gastaban chancletas, como usted dice, gastaban recursos, cuerpo, ¿verdad? Recibían aprobios, recibían como Pablo, pero eso no le importaba. No es el tipo de apóstol que hay ahora, que verdad, que nada más va y andan con escuderos, se sienten así súper diferentes a todos los demás, ¿no? El Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, nos ha dado un apostolado que nos permite muchas veces sufrir las mismas situaciones que sufre Jesucristo, pero por el amor a Dios nosotros estamos felices. ¿Por qué? Porque en medio de todo
en medio de toda dificultad, nos gozamos. Nos gozamos porque tenemos ese Espíritu de Dios, que es el conjunto de esas virtudes que están incluidas, ese fruto que da el Espíritu, que es parte del gozo, que es el amor, como decía antes. El fruto es un conjunto de cosas que nacen a raíz del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice que nosotros tenemos que guardar esa herencia, tenemos que tener presente que tenemos una herencia en el cielo. Y es una herencia que no se arruina, es una herencia que ya no se puede echar atrás, que ha sido sellada indeleblemente, que no se borra, que es la palabra de nuestro Dios y Rey. Y dice que no se destruye, y no pierde el valor de ese trato. Ese trato pueden pasar años, de años que si el Señor ya hizo un contrato con nosotros y nos ha dado esas arras o ese anticipo y nos ha sellado, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás con esta situación que nos ha marcado a nosotros como coherederos de la herencia del Dios Todopoderoso. Así es que, hermanos, por eso dice que para eso nos ha hecho pueblo, para eso nos ha hecho posición, para que le glorifiquemos, para que demos honra y gloria al Padre. Cuando nosotros le damos honra y gloria a nuestro Dios, es porque estamos entendiendo que nosotros no hemos hecho lo suficiente. Por más que hagamos y cumplamos la ley, solamente estamos cumpliendo. Es que nosotros no vamos a lograrlo por nuestros propios medios ni por nuestras propias cosas. Nosotros estamos siendo apuntados en ese testamento, nada más y nada menos que por el hermano que quiso entregarse y el hermano que vino a entregarse para que nosotros disfrutemos de la misma herencia. Y entonces, ¿por qué perdemos a veces la paz? ¿Por qué perdemos el gozo? ¿Por qué perdemos la mansedumbre, la templanza, todas estas cosas? ¿Por qué las perdemos? De momento nos olvidamos. Pero el Señor no se olvida que ha hecho ese trato de nosotros. Y hoy yo he querido compartir esto que para mí significó poder entrar. Ustedes saben que cuando uno entra en algo, empieza a rebuscar y quisiera hacer un estudio de todo esto, pero hoy he querido hacer solo un devocional para darle gracias a Dios, exaltar, alabar a nuestro Padre por su gloriosa bondad, por su gloriosa benignidad. Así es que, hermanos, yo hoy quiero dejar eso en sus corazones para que tengamos claridad de que si hemos oído la palabra de Dios, que si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y le decimos, ¿verdad? Como dice allá en Romanos 19:10, dice que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él nos levantó de los muertos, somos salvos. Y si somos salvos, hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un anticipo de esa herencia. Y ese anticipo es un trato, un contrato que el Señor se echa. Eso es lo que quisiera hoy que quede en sus corazones para que hoy cuando usted salga de su casa o estando en su casa, con los que estén ahí, con los que se relacionen en la pulpería, en el camino, en el autobús, en el trabajo, en cualquier otro lado, tengamos esa condición y no sentirnos nosotros únicos, sino que igual que Cristo, Él quiere que nosotros le digamos a otros, al prójimo, al que nos caiga bien y al que nos caiga mal. Cristo también tiene una herencia para vos o para usted. Cristo también tiene una herencia preparada en el cielo. Dios Padre tiene una herencia preparada en el cielo y que nos ha dado un anticipo aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios también quiere que nosotros hagamos, que hagamos partícipes de nuestra herencia a todos los demás, que hagamos partícipes de
y que entendamos que yo soy heredera juntamente con Cristo y que los demás todos somos coherederos. O sea, que estamos con en la misma condición en el que estamos. Hermanos, hoy, como les decía, quiero dejar eso en los corazones, ese adelanto y ese anticipo, pidiéndole a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial y dándole gracias. Y ponemos, bueno, en oración a cada uno de mis hermanos que se han, han conectado hoy, que yo pude ver a Olga, a Olivia, a María Delia, a Maru, a, al pastor Mauricio, a Sandra, a Cira, a Greta López, a Nuria, a Odilí, otra vez, a la pastora Carolina, a Cira, a Rolando, a Kendall, a Giselle. Así es que, hermanos, muchas gracias por conectarse. A Manuel Escalante, a Shirley Fernández. Y entramos en este momento en que le decimos, Señor, gracias por este momento, por esta oportunidad, Señor, concédenos ese entendimiento espiritual para poder comprender, Señor, que nosotros somos verdaderamente tus hijos, que pertenecemos al pueblo de tu Hijo Jesucristo. Señor, que somos ese pueblo santo que tú has escogido, Señor, y que nos has hecho partícipes de esa herencia, Señor. Padre Todopoderoso, una herencia gloriosa, una herencia rica, Señor, que nos hace a nosotros diferentes, Señor, que nos hace desear que otros también la tengan, Señor. Padre Todopoderoso, Dios nuestro, por favor, Señor, con tu poder, con tu potencia, con tu fuerza, Señor, te rogamos que nosotros podamos entender esta palabra, Señor, y que con la resurrección de Jesucristo sea, Señor, la resurrección de nuestra vida cada día, Señor, cada mañana, y que nosotros comprendamos que hemos sido privilegiados porque Dios ha hecho en nosotros el templo donde more ese anticipo, ese anticipo de la herencia que es el Espíritu Santo, y que salgamos confiados de que podemos sentir y permanecer en el gozo, en la confianza, en la fe, con la templanza, todo eso porque el Señor ya nos los ha dado a través del Espíritu Santo. Hermanos, que tengan un lindo día, porque este día ha sido diferente ya. Ha pasado las lluvias, ha pasado las situaciones difíciles y vamos a enfrentar para venir a arreglar todo aquello que se dañó, pero cada día salir adelante, sabiendo que el Señor es fiel y que sale la luz y el sol para todos. Bendiciones y que tengan un lindo día.